de los carbohidratos. O sea, Vale. es importante para tener rendimiento Sí. deportivo en endurance, consumir carbohidratos, sí o no. Digamos a la gente. Pues vamos a ver, yo como digo siempre, el carbohidrato es digamos, una comida de emergencia, ¿no? Es decir, tú la puedes utilizar, pues el cuerpo utiliza el glucógeno para los momentos clave. Como yo siempre digo, para sprints, un esfuerzo clave, un esfuerzo brutal subiendo un puerto, etcétera. Entonces, no es para todo. O sea, el glucógeno muscular se preserva, un cuerpo que sea eficiente, preserva ese glucógeno muscular almacenado en el músculo y en hígado y lo libera en forma de glucosa a la sangre para utilizarlo por los músculos, pero en momentos clave del ejercicio o de la competición, no a todas horas. Entonces, lo que yo veo y siempre últimamente lo estoy diciendo es que todos los deportistas que vienen o recurren a mí en este lugar, ¿no? Los veo que van excesivamente dependientes del carbohidrato. Es decir, se levantan por la mañana, no saben, si no desayunan su arroz, su tortilla con pasta, con azúcares, no saben vivir, no pueden vivir. O sea, es decir, ya no solo entrenando. Entonces, ahí hay una disfunción mitocondrial tremenda, porque la mitocondria, como todos sabemos, pues es capaz de oxidar tanto grasa como glucosa. Pero en estos deportistas lo único que hacen es oxidar en la mayor proporción posible de glucosa. Y eso es un fallo, porque la naturaleza no nos ha hecho para eso. La naturaleza, de hecho, nos ha hecho para oxidar generalmente grasa y, como digo, en los momentos clave de ese entrenamiento, poder recurrir a ese glucógeno almacenado o a ese combustible de emergencia, como es la glucosa. Entonces, claro, si un deportista de normal ya se levanta y necesita comer arroz, pues al final no está teniendo los beneficios de oxidar grasa. Y me encanta eso que tú estás diciendo porque estamos rompiendo mitos y yo le puedo decir a las personas que obvio, el problema es que llevamos toda la vida consumiendo carbohidratos y como tú dices, no le hemos dado chance a nuestro mitocondria que tome la energía de Eso algo es. de un trato diferente. Porque en últimas lo que llega a la mitocondria no es azúcar, no es grasa. Lo que llega es acetilcoenzima A. Independiente del sustrato, siempre lo que entra a la mitocondria del ciclo de Krebs es acetilcoenzima A y la gente cree que es que lo que entra es carbohidrato. No es así. Lo que pasa es que nuestro cuerpo perdió esa flexibilidad que tú llamas y yo llamo también, ¿no? De poder utilizar la grasa como energía. Claro, yo hace años no lo uso. ¿Y cómo hago entonces, Josema, tú cómo haces estos protocolos para tus deportistas? Para que, ¿y cuánto dura un protocolo de eso? Porque es que la gente cree que con que lleve 4 semanas en un protocolo cetogénico ya tiene un gran rendimiento deportivo. Y como tú te has dado cuenta, los estudios que se han hecho en deportistas en la cual le quitan el carbohidrato solamente son estudios a 4 y 8 semanas y al final dicen, ¿saben qué? El rendimiento es mucho mejor con carbohidratos, salgámonos de aquí. Entonces la pregunta concreta es, ¿cuánto dura un protocolo para yo adaptarme a ser pues un mira, eficiente sin comer carbohidratos? pues varía bastante según primero la glucodependencia que le llamo yo del deportista, o sea, es decir, la adicción que tenga a ese azúcar, la capacidad de oxidar esa grasa que tenga, porque normalmente es más fácil a lo mejor gente que son deportistas de endurance, que normalmente se hacen tiradas más largas, pues facilita más ese proceso, porque cuanto más entrenamiento hagas, más horas entrenando, más fácil es ese proceso. Pero generalmente, pues mínimo, yo calculo que mínimo, para ser eficiente medianamente, 3 meses es lo ideal. Lo que yo tengo más o menos calculado, unos 3 meses. Y como tú dices, la gente está acostumbrada a que todo quiere ya, o sea, en una semana quiere estar rindiendo y claro, pues ven que no funciona y muchos se van para atrás o se asustan, ¿no? Y dicen, no, me mareo, es que no puedo entrenar, necesito un plátano. Y no es así, es que al final llega todo un proceso y hay que enseñar al organismo a utilizar las grasas en mayor proporción que la glucosa. Y eso lleva un proceso, como dices, y hay que hacer lo primero, una alimentación baja en carbohidratos. Lo ideal sería pues unos menos de 50 gramos netos al día para ayudar
a tomar eso, como dices tú, ¿no? A que el acetil-CoA sea principalmente de las grasas. Y bueno, pues luego unido al entrenamiento, ir progresivamente pues intentar restringir un poco, aunque entrenes duro, es mejor al principio no sobrecargar al cuerpo de glucosa y entrenar un poquito peor para luego posteriormente ir ampliando esa eficiencia. Entonces lo que tú me dices, y es que lo que yo lo viví, tú lo viviste, ¿no? O sea, porque yo soy un deportista keto adaptado solo hace 10 años, pero en ese proceso de keto adaptarme, en realidad, ¿qué fue lo que noté? Por decir algo, si yo iba a 35 kilómetros por hora en la bicicleta consumiendo carbohidratos, mi frecuencia cardíaca era 150. Pero cuando comencé a hacer los entrenamientos sin carbohidratos, mi frecuencia cardíaca a los mismos 35 kilómetros por hora era 170. O sea, en última disminuí mi eficiencia un 30%. Y es ahí a las 4 semanas cuando la mayoría de los deportistas dicen, esto no es para mí, esto es una mierda. Sí. Quiero que le expliquemos a la gente, Josema, qué pasa para que en esas primeros 12 semanas mi eficiencia en realidad normalmente y de forma hermosa se pierde. Pero ¿qué está pasando dentro de la célula que hace que resurja una nueva persona? O sea, este es un proceso duro, como todos los procesos hermosos, requieren un entrenamiento de 3 meses que en última va a sanar no solamente mi mitocondria, perdón, mi célula energéticamente, sino toda mi vida. Expliquémosle eso a la gente, Josema. Pues mira, se ha comprobado que el principal regulador de la biogénesis mitocondrial, que es la PGC-1A, esta está presente en todos los tejidos implicados en el ejercicio, tanto músculo cardíaco como músculo esquelético, el tejido adiposo marrón, etc. Entonces, se ha comprobado que esta PGC-1A se activa, entre otras cosas, pues, por ejemplo, por la exposición al frío, por el ejercicio intenso y por el ayuno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ayunamos y además lo combinamos con el ayuno y con el entrenamiento, y además, si puedes todavía la exposición al frío, mucho mejor, lo que generamos es una biogénesis mitocondrial, que creo que es a donde quieres llegar. ¿Qué conseguimos con la biogénesis mitocondrial? Pues crear nuevas mitocondrias, que las mitocondrias son al final las centrales energéticas de la célula, la que nos proveen de ATP para poder llevar a cabo el ejercicio, ¿no? Entonces, gracias a esa señalización y esa creación de nuevas mitocondrias, lo que vamos a hacer somos más eficientes, vamos a aumentar el consumo máximo de oxígeno y al fin y al cabo vamos a tener mejor rendimiento, mejor salud y vamos a corregir esa disfunción mitocondrial. Eso es lo primordial. Entonces, ¿qué juntaría yo? El ayuno junto con el ejercicio intenso. Y es que eso quería llegar allá, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque no solamente es para nosotros como deportistas, sino para las personas que quieren vivir más tiempo, mucho mejor, prevenir el envejecimiento, claro, y tener mejor salud. En últimas, como decía Einstein, ¿no, Josema? Somos energía y punto. O sea, no hay nada que hacer. No somos un saco de huesos ni de músculos, no somos un saco de neuronas, somos energía. Y entre mejor energía y más centrales energéticas tengamos, y las centrales energéticas, vamos a decir a la gente, nunca sobran. Una cosa es yo tener una central energética de mierda, como yo digo, que solo sepa utilizar carbohidratos, y vamos a aplicar ahorita por qué cuando uso carbohidratos es malo, o sea, no está bien, porque en realidad produce energía, pero es una energía que produce muchos radicales libres, y por qué cuando tengo mucho mayor volumen de mitocondrias soy más joven, más energético y más saludable. Y todo voy a partir con una premisa. Todos los estudios muestran que nosotros tenemos un volumen mitocondrial en la célula. No sabemos cuántas mitocondrias son. En algunas células son 300 mitocondrias. La gente cree que cada célula tiene una mitocondria. No. Una célula solo tiene un núcleo, pero puede tener 400 a 1500 mitocondrias, señores. La mayoría de la gente tiene 300 mitocondrias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ponen a hacer ejercicio, como no hay una forma de mejorar la biogénesis mitocondrial, no son capaces, cuando hablamos biogénesis, es aumentar el número de mitocondrias.
la célula con esas 300 mitocondrias, con el mismo oxígeno que tengo en España o en Colombia, tiene que trabajar el triple. Al trabajar el triple, sí, produce 3 veces más energía cada mitocondria, pero produce 3 veces más radicales libres. Produce energía, produce radicales libres. En última, esos radicales libres terminan matando la mitocondria. Ahora, entonces, la pregunta es, Josema, ven, o sea, desde el punto de vista práctico, ¿cómo hago, doctor Baiter, o cómo hago, doctor Josema, para yo aumentar esa energía con menos radicales libres? O sea, ¿cómo hago para tener más mitocondrias? O sea, enséñame a tener más mitocondrias, Josema. Pues es fácil, es entrenar, comer lo que las células humanas requieren, que es alimentación de humano, no combustible de supervivencia ni comida de supervivencia, como puede ser un exceso en carbohidratos, porque, como tú dices, la hiperglucemia continua es uno de los mayores venenos para nuestras células y, por ende, para nuestras mitocondrias. Y aquí me gusta siempre decir, porque cuando tú sales a entrenar, un deportista sale a entrenar, siempre tenemos el miedo de darlo todo al principio. Tú das todo al principio, haces una serie de sprints, de series duras y te quedas reventado para el final del entrenamiento. ¿Eso es por qué es? Porque utilizamos ese combustible de supervivencia, ese glucógeno, lo hemos gastado todas nuestras balas al principio. ¿Y eso qué produce? Lo que dices tú, radicales libres, mucha más oxidación, mucha más inflamación, recuperas mucho peor, y eso recuperas mucho peor porque cuando tú quemas ese combustible de emergencia, lo que dices, generas muchísimos radicales libres que oxidan mucho más a nuestros tejidos, estropean nuestras células y eso provoca que el cuerpo tarde mucho más en recuperarse. Entonces, cuando tú haces un entrenamiento muy duro, generalmente al día siguiente estás muy machacado, ¿no? Machacado porque has utilizado todas las balas que tenías en tu glucógeno almacenado y en lo que has comido, porque has entrenado muy duro y has gastado muchísimo glucógeno, oxidado mucha glucosa. Sin embargo, cuando haces un entrenamiento, aunque sea prolongado, pero tú oxidas más grasa que glucosa, recuperas mucho mejor porque el combustible de la grasa no genera tanta toxicidad como puede ser la glucosa. Entonces, lo que dices tú, ¿qué hay que hacer? Pues eso, acostumbrar al cuerpo a oxidar grasa, entrenar mucho en ayunas, y cuanto más entrenes en ayunas, más capaz eres de oxidar eficientemente grasa y hacer nuestro cuerpo eficiente, lipoeficiente. Es que no hay otro camino. Y entonces oxidarás mucha menos glucosa en intensidades bajas, la guardarás, no depletarás ese glucógeno. Simplemente montándote en la bici, hay mucha gente que ya está gastando glucosa. Y no, o sea, montándote en la bici y rodando por el calentamiento, tu cuerpo no debe oxidar el combustible que tienes guardado para subir un puerto. Lo tienes que guardar para gastarlo subiendo ese puerto. Entonces, no oxidarás glucosa nada más empezar y no generarás tantos radicales libres que te oxidarán el sistema celular. En pocas palabras, mire, señor, el que utiliza carbohidratos, ya sea frutas, ya sea geles, ya sea comer arroz, ya le está dando una energía rápida a su célula. Y su célula, como tal, pues, ¿qué hace? Si me lo dan, pues yo lo cojo. ¿Cuál es el problema? No estoy haciendo biogénesis mitocondrial y todo lo contrario. Estoy haciendo un proceso en el cual produzco el doble de radicales libres que me terminan inflamando y que me terminan enfermando. Y eso le pasa a muchos ciclistas que no pueden vivir sin el carbohidrato. ¿Qué pasa con la grasa? ¿Por qué la grasa hace que haya biogénesis mitocondrial? Porque ustedes lo saben muy bien y Josema y yo lo sabemos. Sí, para poder utilizar la grasa como energía es un proceso más lento. Yo necesito comenzar a partir una cadena, un ácido graso de 22 carbonos, necesito comenzar a partirlo de dos en dos. Y en este proceso de comenzar a partirlo, pues la energía es más lenta. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente dice, no, yo con esto no me aguanto. ¿Qué es lo que hace el corazón? El corazón lo que hace es bombear más sangre, pero más sangre no lleva más energía, lleva más oxígeno. Pero las células no necesitan más oxígeno. Lo que necesita es más mitocondrias. ¿Listo? Y es lo que hace entrenar con bajo déficit, o sea, sin carbohidratos. Sigue utilizando los mismos carbonos, la misma acetico encima de la grasa, pero en 2 meses o en un mes, la célula tiene que cambiar y tiene que producir más mitocondrias. ¿Por qué? Porque el sustrato es lento. Al final,
yo termino teniendo una central energética que en vez de tener 400 unidades energéticas, tiene 1.200 unidades energéticas que se reparten el trabajo entre las 1.200 para que no produzca tanto radical libre y en últimas termino convirtiéndome en el superdeportista. ¿Es así o no, Josema? Es que eso, precisamente, lo que te lleva es a sensibilizarte mucho más a luego la posterior ingesta de carbohidrato cuando tú necesites, cuando tengas que hacer una carga antes de una carrera, cuando tú necesites ese gel a última instancia al final de una etapa de montaña. Entonces, al tener, como dices, más centrales energéticas, más mitocondrias disponibles a oxidar acetil-CoA, ya venga del carbohidrato, ya venga de la grasa, cuando tú tienes muchísimas más, porque has ganado esa biogénesis mitocondrial, ese gel, esa glucosa, en un momento dado lo vas a poder utilizar mucho más sensible que una persona que oxide carbohidrato de manera normal en su día a día, sin siquiera entrenar. Entonces, eso es la principal ventaja. Y otra ventaja yo creo que también es que aprendes a guardar el glucógeno almacenado, no depletarlo nada más empezar a entrenar y guardarlo en la competición, ¿no? Mientras vas rodando en pelotón hay gente que está comiendo geles y no ha hecho ningún esfuerzo porque solo sabe oxidar glucosa. Entonces esa es otra ventaja, o sea, es decir, tú vas en el pelotón y estás oxidando mayormente grasa y estás guardando ese glucógeno, no lo estás gastando y tu vecino lo está gastando, entonces luego tú, cuando llegue el momento principal, lo vas a poder oxidar mucho mejor que tu vecino y le vas a ganar. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo quiero explicarte, Josema, yo era un deportista normalito, que iba a mis Ironman como a participar, a colgarme mi medalla. Y últimamente, y ha sido un proceso de adaptación mucho más largo, comencé a notar varias cosas de mí, a pesar de mi edad, porque tengo 52 años. Y es que yo tenía antes, 5 años atrás, un consumo de oxígeno de 35. Que la gente se lo toma en el Garmin y no tiene ni idea qué es eso. Hoy fui a mi Ironman con un consumo de oxígeno del 67%. ¿Qué quiere decir eso, señores? Eso en última se llama biogénesis mitocondrial, que es una persona que no es un profesional como yo, que es un amateur, que no entrena como un profesional 8 horas al día, sino que entreno solamente 2 horas al día. ¿Cómo logro tener a mis 52 años un consumo de oxígeno del 67%? Es fácil. Yo no estoy entrenando más. Me volví eficiente en los entrenos. Y esta parte quiero que se lo expliques tú a las personas. ¿Qué pasó en mi organismo que hoy tengo un consumo de oxígeno del 67 versus que otra persona que consume carbohidratos tiene 50 o 48? Dime cuál es la diferencia si entrenamos lo mismo, Josema. Pues la diferencia está clara. Es que la mayoría de mitocondrias de una persona que solo puede oxidar glucosa, pues genera muchísimos radicales libres, tiene muchísimas mitocondrias defectuosas y en cambio una persona que se alimenta como es debido, las células al final reciben lo que quieren de la comida, porque las células del ser humano están diseñadas para recibir una comida y no un sustrato como es el carbohidrato a todas horas. Entonces, tu salud mitocondrial es muy superior por tu alimentación que de una persona que dependa del carbohidrato día a día. Entonces, es sencillo de entender. Y hoy en día, entonces, Josema, tú que vives en el mundo del ciclismo, sabes que la gente todo el mundo quiere doparse. Sí. ¿Quién cree que me voy a inyectar, por decir algo, eritropoyetina para aumentar mi nivel de hemoglobina y tener más oxígeno? Miren, señores, les voy a decir una cosa. Esa forma de doparse es una forma de matarse, porque es que en realidad tu cuerpo no necesita más oxígeno. O sea, voy a entrenar en altura para tener más oxígeno. No, el que entrena en altura no es para tener más oxígeno, es para tener más mitocondrias, que es diferente. Pero el que entrena normal, un amateur, y se inyecta EPO, lo que está haciendo es tener tanto oxígeno con la misma mitocondria que termina produciendo es más radicales libres. No, José, me expliqué por eso a la gente, porque la gente hoy en día está metido en esto del ciclismo, tratando de inyectarse cosas, haciendo cosas disque mágicas, cuando aquí no hay magia. Sí, es que es lo que venimos hablando todo el rato, ¿no? Al final, cuando tú tienes más radicales libres porque oxidas muchísima glucosa y no hay nada, tus mitocondrias no saben oxidar un porcentaje grande de grasa, pues al final generas más radicales libres, generas más inflamación, tus células no son eficientes y al final es como si tú entrenases todos los días muy duro, porque aunque hagas un entrenamiento
suave, como solo tiras glucosa, al día siguiente la cantidad de radicales libres que has generado te dejan reventado. Entonces yo mucha gente me dice, muchos deportistas lo primero que me dicen es, joder, ¿cómo recupero ahora? ¿Cómo recupero ahora de cualquier entrenamiento, no? Digo, pues claro, pues porque tú al final, tus mitocondrias no están tan oxidadas por esa exageración de glucosa que tu cuerpo consumía y era el único sustrato que era capaz de oxidar, y ahora, pues no, ahora has sanado todas esas mitocondrias, además has creado mitocondrias nuevas, y no solo has creado mitocondrias nuevas, sino que las has mejorado tanto cualitativa como cuantitativamente. O sea, ambas cosas. Y eso es lo importante. Y al final es que yo es que mira, ahora tengo 39 años y yo he dado, entrenando igual o menos, he dado, mis números mejores han sido ahora. O sea, ni con 28 o 29 años había dado los números que he dado ahora. Y sinceramente, con todos los deportistas me está pasando. Entonces, al final, pues bueno, pues hay gente que te dice, pues no, pues eso es mentira, no hay ningún estudio. Pero es que, claro, es como decías tú, no hay ningún estudio porque no hay nadie que se haya prestado a hacer más de 4 semanas una buena cetoadaptación y a volverse realmente lipoeficiente. Ya no decir, no, estoy 2 semanas bajo en carbohidratos. No, no, no. Esto es como decimos, hay un periodo un poco extenso que hay que superar porque nosotros sí que nacimos en cetosis cuando éramos bebés, pero poco a poco la alimentación tan nefasta nos ha ido estropeando el metabolismo y nos ha hecho glucodependientes, así, tal cual suena. Entonces, claro, volver otra vez a restablecer ese organismo lleva un periodo de tiempo que la gente quiere en una semana, es que estoy reventando en una semana y ya no quiero seguir. Pues claro, es que al final todo lleva un proceso. Así es, Josema. Y lo que yo trato de decirle a nosotros, yo tengo un grupo de amigos ciclistas con los que salgo, y cambiar el mundo ciclístico es prácticamente imposible. O sea, todos salen repletos de carbohidratos, todos desayunan de todo, y nosotros somos 2 carnívoros, dos cetogénicos, salimos en ayunas, hacemos una vuelta de 3-4 horas en ayunas, llevamos máximo aceite de coco en las caramañolas, y no hacemos como los demás que paran allá a desayunar de todo, ¿no? Y volvemos y nos tomamos un cafecito en la vuelta. Y nos dicen que estamos locos, ¿no? Y hoy en día, si a mí me preguntan es, ¿cómo sé que ya estoy adaptado y que soy un deportista eficiente? Para mí son 2 cosas. 1, no sé tú qué opinas, que yo sea capaz de salir en ayunas a hacer una vuelta de 3 horas. Y 2, que mi recuperación sea tan buena que al otro día sea capaz de entrenar igual. Te voy a contar algo. Yo ahorita acabé de competir el Ironman de Cartagena el 12, y tengo la próxima competencia el 6 de febrero en Panamá. Y mi coach me dijo, Jorge, esta vez no podemos descansar. O sea, vamos a descansar 3 días después del Ironman y vamos a comenzar. Hace 3 años yo no era capaz de hacer eso. Yo terminaba con las piernas vueltas nada, con dolores musculares, y hoy en día soy otro. Claro. Y es eso, ¿no, José? Yo no sé qué vives tú, de esto que acabé de decir, ¿qué vives tú con tus deportistas? Sí, es lo que te he dicho antes y lo que has dicho tú. Al final, sobre todo en nivel recuperación es abismal, porque pues esto, todos los radicales libres de solo oxidar glucosa a todas horas, pues no tiene nada que ver con pasar a oxidar grasas. Y bueno, sí, ya tienes el entrenamiento duro, pero es que aun entrenando duro, no hay recuperaciones tan pésimas como cuando entrenas duro solo con glucosa, ¿sabes? O sea, aun entrenando duro, la recuperación es increíblemente mejor que cuando cuando yo, igual que cualquier deportista que como sigue al dogma, pues empezábamos y solo comíamos carbohidratos cada 2 horas, ¿no? Y cada 30 minutos tenías que echarte mano atrás y coger un plátano, un gel, una barrita de cereales, porque si no te caías, te desmayabas. Y pues es increíble, la recuperación es increíble. Pero es que además hay ciertas cosas que todo el mundo lo ve, pero no somos capaces de verlo. O sea, es decir, todos los deportistas de élite comen carbohidratos a todas horas, ¿no? Ahí se ve que algo falla, porque cuando se retiran y dejan de competir en la élite, la mayoría engorda. Si no sigue entrenando fuerte, la mayoría engorda, la mayoría enferma. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona diga que la alimentación óptima es el carbohidrato a todas horas, cuando si cesa la actividad en élite, se vuelve obeso? O sea, algo falla. Es decir,
eso no es lógico. O sea, si tú comes correctamente, cuando dejes tu actividad, vale, sí, puedes coger un poquito más de grasa corporal, perder masa muscular, pero no debes enfermar ni ponerte como una bola, como se ponen futbolistas, ciclistas que dejan de competir. Entonces, algo falla y no lo quieren ver. No lo quieren ver porque, no sé, porque la industria, por lo que sea, ¿no? No lo quieren ver, pero vamos, es que es claro. Entonces, bajo ese orden de ideas, vamos a atacar temas polémicos, si te parece, Josema. Entonces, el primero ya lo tocamos, que es, entonces, tenemos diferentes fibras musculares, ¿listo? Fibras musculares tipo 1, fibras musculares tipo 2. Normalmente nosotros los deportistas de endurance tenemos más fibras musculares tipo 1, o sea, más mitocondriales. El que hace pesas tiene más fibras musculares tipo 2, en la cual casi no tienen mitocondrias. La pregunta es, si yo quiero ser saludable y energético toda la vida, ¿tú qué opinas de lo que la gente dice de que es importante no, o sea, cómo hago para construir más mitocondrias? Para construir más mitocondrias debo construir más músculo de tipo 1 o de tipo 2 o de pesas o de endurance. ¿Cómo manejamos eso que la gente lo confunde mucho desde el punto de vista fisiológico para explicárselo a todos? A ver, yo creo que entrenar fuerza es fundamental. Es fundamental porque solo con endurance está comprobado pues que no genera ciertas adaptaciones y ciertas... Entonces, bueno, entrenar fuerzas es fundamental y es una herramienta que la veo primordial, vamos. Y bueno, pues luego pues ser capaz de, como decimos, de entrenar en ayunas y oxidar bien grasa para volverse lipodeficiente y combinarlo con fuerza, con una alimentación correcta, yo creo que sería lo ideal. Bueno, y entonces toquemos otro tema, porque ahí que es importante. Bueno, yo le puedo decir, y Josema también, porque yo sigo a Josema, que nosotros entrenamos sin glucógeno hepático. O sea, quiero que lo tengan súper claro, porque ahí mucha gente dice, pero yo entreno con mi glucógeno y luego uso la grasa. No, eso no funciona así. Es mejor que funcione al revés. Eso se llama flexibilidad metabólica. Nosotros entrenamos siempre sin glucógeno, como una forma de entrenar la biogénesis mitocondrial. Pero una cosa es entrenar y la gente no lo entiende y otra cosa es competir. Y aquí voy a la pregunta, José. Entonces, listo. Yo por lo menos soy de la idea que cuando compito, yo lo que hago es llenar mi glucógeno, no más. ¿Listo? Y en la competencia que hice ahorita en el Ironman de Cartagena, que quedé séptimo, yo me llevé, como tú dices, un gel, ¿no? Para la última parte de la carrera, no más. Porque para mí lo más importante es llenar mis depósitos de glucógeno que siempre están devastados. Y un buen depósito de glucógeno, ahí va la pregunta. ¿Cuánto demora un tanque de glucógeno en una carrera en la cual un deportista, y yo sé que tú vas a decir, depende del deportista, y quiero que ahí me lo digas, depende si es el doctor Baiter o Josema o un deportista que utiliza carbohidratos. Explícalo uno por qué es diferente mi tanque al tanque de cualquier deportista y por qué yo puedo llevar un gel y mi glucógeno y el otro necesita llevar 10 geles. Porque la gente a veces no lo entiende. Sí, pues esto es lo que hemos explicado al principio también. O sea, al final, tú oxidas siempre glucosa, tu cuerpo no sabe oxidar grasa, depletas glucógeno en cualquier tipo de entrenamiento, sea suave, sea momento de intensidad. Entonces, tú tienes mucha más sensibilidad al carbohidrato, ¿no? O una persona cetoadaptada, y va a guardar mucho más ese glucógeno que tiene almacenado cuando has hecho una previa carga, ¿no? Y aparte hay también estudios de Bolek and Finney que decían que la resíntesis de glucógeno en gente cetoadaptada sin comer carbohidratos, en el glucógeno muscular era a la similar velocidad a gente que comía carbohidratos. O sea, fíjate hasta la cetoadaptación hasta dónde puede llevarnos. Es decir, gente que no coma carbohidratos, que rellene ese glucógeno muscular a velocidades similares a gente que coma carbohidratos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cuando tú, doctor Baiter, haces un Ironman con una previa carga que no necesitas esas cantidades exponenciales de carbohidratos como necesita un ciclista o un corredor de Ironman que sea glucodependiente, que necesita unas cantidades abismales, lo que le va a generar mucha más inflamación,
mucha peor digestiones, muchas más gases, muchos más radicales libres, todo mucho peor que una persona que esté toda adaptada, que a la mínima, con un gel, como decías, para el final es capaz de preservar todo ese glucógeno y utilizar ese gel mucho más eficiente que una persona que viva dependiente del carbohidrato. Y eso se puede medir, ¿no? Es lo importante en los laboratorios, unos con una prueba de esfuerzo, midiendo el CO2 expirado, uno puede saber qué tanto carbohidrato y qué tanta grasa usa en carrera. Y yo ya me hice el test, esto es como una prueba de esfuerzo, y uno le va midiendo según la frecuencia cardíaca y la intensidad qué tanto carbohidrato usa. Le puedo decir que el 99% de las personas utilizan 90% carbohidratos y 10% grasas, así sea en baja intensidad. Y en mí, por lo menos que me hice el test, yo siempre mantuve 87% de grasas y solamente cuando mi frecuencia cardíaca aumentó por encima de 160, me bajé un 50%, que es lo que le estamos diciendo a la gente. Señores, o sea, ustedes de verdad quieren ser, o sea, no lo hagan como una dieta para bajar de peso. Quieren mejorar la eficiencia sin necesidad de entrenar 8 horas al día, entrenando 2. Ahí les estamos dando el secreto, Josema y yo. No tienen que entrenar como... Los profesionales todos utilizan la grasa como energía, pero claro, ellos entrenan 8 horas al día. Y ellos viven con el glucógeno depletado porque nunca alcanzan a comerse las 8.000 calorías que queman al día. O sea, queman 8.000 y comen 3.000 o 4.000. O Josema, explícanos un poquito eso, porque la gente dice, pero es que yo he visto que ellos sí comen geles y comen fruta y comen esto y comen lo otro, y a mí, ¿por qué yo? Claro, pero hay que diferenciar también, muchas veces a mí me lo dicen, porque ven en el Tour de Francia, pues, que los ciclistas en la escapada o cuando se enfocan con la cámara, ¿no? Pues lo único que hacen es comer geles, pero bueno, ahí ellos están jugando un contrato, para empezar, un contrato millonario y bueno, necesitan cualquier herramienta, ¿no? Para hacerlo bien. Entonces, no nos podemos comparar con ellos, lo primero. Y luego, lo segundo, ellos llegan, como tú dices, al final es imposible que con 8.000 calorías tú comas lo suficiente para rellenar esos depósitos. Pero es que si tú, un atleta eficiente, come los mismos carbohidratos que uno no eficiente, tú lo vas a utilizar mucho mejor y por poco que comas vas a ser mucho más sensible a ellos. Entonces lo vas a poder utilizar mucho mejor. Lo que pasa que, como decimos, no hay deportistas hoy en día, o muy pocos profesionales que se hayan prestado a hacer alimentaciones bajas en carbohidratos, pues porque al final todos los nutricionistas, pros y demás, pues bueno, pues recomiendan el azúcar a todas horas, pues porque los 5 estudios que hay hoy en día que lo respaldan, pues son con altas cargas de carbohidratos, lamentablemente, porque bueno, al final manda lo que decimos, ¿no? Manda el dogma y lo que se ha estudiado siempre. Y se trata, pues bueno, de desmentir un poco y como doctor Baiter o como promulgo yo, ¿no? Pues sensibilizar al cuerpo y la flexibilidad metabólica, utilizar ambos sustratos, es decir, el combustible de emergencia para situaciones de emergencia y la grasa, que es lo natural, que si no el cuerpo no almacenaría grasa. Si el cuerpo no utilizase la grasa más eficiente y con menos oxidación y menos radicales libres que el carbohidrato, no tiene sentido que almacenase la grasa. Entonces, ¿por qué almacenamos la grasa? Porque debemos utilizar como primer combustible la grasa. Es que es así de fácil. Y luego tenemos esa pequeña reserva, que no sé si en un atleta muy entrenado podrá tener unas 3.000 calorías o por ahí, ese en forma de glucógeno que lo podemos liberar a la sangre para trabajar cuando alcancemos zonas muy de mucha intensidad. Así es, Josema. Entonces, vamos a resolver unos mitos en estos minutos que nos faltan, esos 20 minuticos. El primero, Josema, ¿qué opinas de esos deportistas que andan con banano detrás? O sea, comiendo banano, haciendo ejercicio, porque dice que esa es su mejor fuente de energía y de potasio. Hablemos de fructosa y energía rápida, y hablemos de potasio del banano. A ver, ¿qué opinas tú que tienes tanta experiencia en esto? Porque es un problema. Aquí en Colombia es un problema los deportistas comiendo ensalada de frutas y bananos, ¿no? Pues mira, lo primero, que al final estamos inundados, nuestras células están inundadas de glucosa. O sea, las recomendaciones, ¿no?, oficiales de 5 piezas de fruta al día, eso es una auténtica barbaridad. O sea, vivimos en una montaña rusa de glucosa
constante todo el día y entonces eso lo que provoca es lo que hablamos, pues una falta de eficiencia energética brutal, que nuestras mitocondrias solo saben utilizar acetil-CoA proveniente de la glucosa. Pues bueno, ¿qué te diría? El potasio, pues cualquier alimento tiene más potasio que un plátano. Vitamina C, me dicen, Exacto. no, tomo un zumo de naranja por la vitamina C, cuando sabemos que los GLUT4 o sea, los que llevan el azúcar compiten con la vitamina C por la entrada en la célula. Entonces, nos tomamos un zumo de naranja para obtener vitamina C y no sabemos que estamos aportando un montón de azúcar que va a competir con esa absorción de vitamina C y vamos a absorber una mínima parte de vitamina C. Cuando tenemos en el hígado, en todas las vísceras del ser, o sea, del animal, perdona, tenemos un montón de vitamina C, mucho más biodisponible, proteínas que me dicen, no, es que como muchas legumbres por las proteínas y generalmente las proteínas no se absorben nada, prácticamente muy poca es biodisponibilidad de las proteínas a través de las legumbres. Cuando tenemos carne, pescado, mariscos, huevos, quesos, que son mucho más para el diseño humano y mucha más disponibilidad de esa proteína. Pero es que yo voy más allá, Joseba. Es que, bueno, eh, yo hice un video, he hecho varios videos donde digo, yo prefiero 1000 veces una malteada que No un sé, jugo de naranja. no sé qué es una malteada. Prefiero 1000 veces con decirte un gel que una fruta en el entrenamiento. Porque yo soy de los que digo, y eso es lo que quiero que tú me ayudes a que la gente comprenda, de que la fructosa es lo más ineficiente como energía. ¿Para qué tengo un sustrato que es la fructosa, que tiene que primero ir al hígado, Claro. utilizar la vía de la fructoquinasa, convertirse en fructosa 1-fosfato, luego parte de eso convertirse en glucosa, y parte de esa se va a convertir en ácido úrico y en hígado graso? ¿Para qué utilizo si yo puedo tener glucosa pura de un gel? O sea, Claro. para mí, de verdad te lo digo, es mucho más eficiente y más saludable si me ponen a escoger entre un gel y una fruta, un gel. Yo no sé tú qué opinas. Y la gente se muere porque le dije fruta no. Hombre, yo hace poco hice un post en contra de la fruta, ¿no? Porque al final la fruta yo la considero, sobre todo para la gente que no es deportista, que es el 99,9% de la población, que la gente no se levanta y se va a hacer 3 horas en bici como tú o como yo, ¿no? Se levanta y se va a la oficina y encima si se toma lo que dices tú, 5 piezas de fruta, la fructosa no va al músculo como la glucosa, sino que se sintetiza la mayor parte de la fruta, el azúcar es la fructosa, se sintetiza en el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Que se convierte automáticamente en triglicéridos. Y De luego, una en triglicéridos y en ácido graso, de una. sí, sí, y es que luego dicen, no, Perdón, José, te digo, todos mis pollos digo, y la gente me juzga mucho por eso, para mí la fruta es mierda. sí. Yo soy más así, ¿no? No, es que luego me dicen, mira, estoy viendo una persona que dice que la fruta con fibra, ¿no? Y al final dices, es que comer fruta y generar esa sobrecarga de hidrato de carbono, esa sobrecarga de azúcar en sangre para obtener fibra, cuando la puedes obtener de vegetales sin ese aumento de la glucosa, es que es absurdo, es como lo que hablábamos, ¿no? De comer un plátano por el potasio, pues lo veo absurdo. Comer un zumo de naranja por la vitamina C, lo veo absurdo. Al final es esto, lo que dices tú, pues estamos creando un hígado graso que generalmente vas al médico y te dicen, no, deja de comer grasa porque tienes hígado graso, te han salido las transaminasas elevadas, etcétera. No, a ver, vamos a ser serios. O sea, el hígado graso es por el exceso de fructosa, ¿no? Vía zumos, vía exceso de fruta, sedentario, etcétera. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Y una fruta, para mí, para gente, el 99% de la población, pues no la recomiendo. No la recomiendo porque todos los beneficios que dicen, como fibra, como vitaminas, etcétera, minerales, puedes obtenerlo de otros alimentos que no te provocan esas subidas de glucosa tan bruscas y esa acumulación de triglicéridos. Y es que entramos en un tema buenísimo. Yo quería llegar aquí, Josema, porque para mí, en este proceso de sanación de las personas, porque yo digo que nuestro cuerpo, como médico lo sé, nuestro cuerpo no es una máquina para producir enfermedad. Nuestro cuerpo es una máquina para sanarse. El problema es que a mí como médico, te voy a decir una cosa, a mí no me enseñaron a sanarme. A mí no me enseñaron a enseñar a los demás cómo sanarse. A mí lo único que me enseñaron fue a recetar medicamentos
a enfermos. Y a ti como nutricionista tampoco te enseñaron que la comida te sana. Te enseñaron es a que come carbohidratos porque eso es lo que mandan todas las sociedades del mundo, de diabetes, de eso. Y estamos metidos en un cuento donde el carbohidrato, primero, está refinado, no sabe a nada, está repleto de gluten, nos está enfermando y en últimas en tu organismo, sea lo que sea, Josema, sea una fruta, sea una papa, sea una yuca, sea un arroz, para tu páncreas es lo mismo, son unidades de glucosa. Eso es. Y esas unidades de glucosa te activan la insulina y te enferman. O sea, yo no le estoy diciendo a la gente, nunca en su vida coman un carbohidrato, no. Estamos diciendo, señores, vivimos en un mundo que come 70% carbohidratos y no puede ser así. ¿Qué opinas tú? Mira, yo he tenido que estudiar en los temarios pues recomendaciones para diabéticos de un 55% del VCT diario en forma de carbohidrato. Eso es una auténtica aberración. Porque, como tú dices, o sea, es decir, por mucho que sean hidratos de carbono complejos, que además yo soy todavía menos partidario de los complejos porque tienen muchísimas lectinas que intoxican mucho más nuestro organismo. Pero bueno, lo que dices, ¿no? Al final las cadenas de hidrato de carbono complejo, nuestro cuerpo no las puede absorber, las tiene que dividir en cadenas simples para que poder utilizarlas. Entonces, al final lo que le llega al cuerpo es azúcar, sea de una vía o de otra. Al final es azúcar. Entonces, a un diabético darle hidrato de carbono en un 55% de su VCT es como decir a un alcohólico pues, que pueda beber cerveza. Es que es lo mismo, o sea, es decir, tienes un metabolismo enfermo y precisamente le das lo que te ha enfermado, entonces pues nunca vas a sanar. Al final entras en una espiral de inyectarte insulina y que cada día va más y al final pues es penoso. Y la gente quiero que se lo repitamos, Josema. O sea, para tu cuerpo, papa, yuca, arroz o pasta, en últimas, se termina convirtiendo en lo mismo, en azúcar. Eso es. Quiero que entiendan que para nosotros, o sea, el problema no es el azúcar, o sea, no es el carbohidrato. El problema es nuestra mala relación con el carbohidrato. Nosotros le estamos poniendo a la gente, miren, ¿por qué no cambiamos esto y nos sanamos? Yo te voy a decir una cosa, yo como médico tengo unos grupos de diabéticos. Josema, te voy a decir una cosa. De todos los diabéticos tipo 2 insulino requirientes que tengo, el 100% en 6 meses dejan de inyectarse insulina. Sí. Pero yo no entiendo por qué la Sociedad Mundial de Diabetes o Americana de Diabetes no son capaces de aceptar esto. Y es lo que estamos diciendo. Desafortunadamente, señores, y Josema y yo compartimos eso, y no es que porque seamos revolucionarios, o sea, somos un negocio. No hay nada que hacer. Y yo no voy a culpar a Pfizer o a alguna farmacéutica por vender una droga, porque en última fui yo el que me enfermé. Ni voy a culpar a las empresas del azúcar de mi obesidad, porque en última fui yo el que decidí, como adicto de mierda, comer carbohidratos. Ellos tienen un negocio. ¿Cuál es el negocio? Vender medicamentos y lo hacen perfecto. ¿Cuál es el negocio del azúcar? Vender azúcar. O sea, ellos en sus reuniones de Coca-Cola nunca se preguntan cuántas vidas salvamos, cuántos diabéticos salvamos, no, cuántas gaseosas vendimos. Su función es vender. Y la gente cree que una sociedad, yo hago parte de 2 sociedades, la Sociedad Colombiana de Anestesia y la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo. Señores, las sociedades están hechas no para proteger al paciente, sino para proteger al gremio. Ojo con lo que estoy diciendo. La Sociedad Colombiana de Anestesia está hecha para proteger al gremio de anestesiólogos. Y la Sociedad de Diabetes está hecha para proteger al gremio de diabetes. Ellos necesitan dinero. ¿De dónde lo obtienen? No del paciente, de las empresas farmacéuticas. Entonces se comienzan a formar alianzas. Y no es culpa de ellos. Esto es, señores, el negocio del mundo es mantenernos obesos y enfermos. Josema, ¿estamos o no estamos? Sí, porque es que al final, si el diabético deja de comer carbohidratos y se sana, al final no va a necesitar insulina, no va a necesitar pastillas para los triglicéridos
etcétera, etcétera. Entonces, al final, bueno, se sana también a nivel estomacal, entonces dejará de tomar los inhibidores de la bomba Omeprazol. de la bomba de protones, etcétera. Es que al final el cambio es radical. Y yo lo he comprobado con mucha gente que me ha pedido ayuda, pues entra pues con el kit de los 60 que le llamo yo, que es el omeprazol, las pastillas de triglicéridos, las pastillas para el colesterol, etcétera, etcétera, y salen en 2 meses, salen nuevos, o sea, salen sin pastillas. Entonces eso, como dices, no es ningún negocio para nadie. Te voy a interrumpir, qué pena, José, porque ayer vi un post de Carlos Jaramillo, que es mi colega y somos amigos, y buenísimo. Dice, tenemos un gran déficit de omeprazol en el mundo, porque cada vez hay más personas con gastritis. O sea, señores, el problema aquí no es, o sea, nuestro estómago es ácido y nosotros nos hemos encargado, llenándolo de carbohidratos, de quitar el ácido. De hacerlo alcalino, ¿no? Para que nuestro estómago no, ojo, esto no es un problema de ácido, es un problema de mucosa. También. Y la mucosa del estómago se forma entre más ácido esté el estómago. Y las drogas que más se consumen en el mundo son estatinas, omeprazol y antidepresivos. Y todo esto se curaría si nosotros decidiéramos tomar el control de nuestra alimentación. Josema, ¿estamos? Sí, es lo que hablamos. Es que no tiene ningún negocio el decir, voy a comer bien, voy a comer lo que tengo que comer y dejo las pastillas. Entonces eso no interesa a nadie. Y hoy hay un amigo que ha hecho un estudio y se lo van a validar, pero me ha dicho que para hacerlo público hay que pagar cerca de 4.000 euros para hacerlo público. ¿Por qué? Porque así se aseguran que el que hace estudios está respaldado por una multinacional detrás, ¿no? Porque cuesta muchísimo dinero hacerlo público. Entonces ahí se aseguran de que los estudios hechos por gente como nosotros, que no tenemos mucho capital, pues no es muy difícil que salgan a la luz y es muy difícil desbancar a las grandes multinacionales, a las industrias en general. Y por eso quería decirle, y vamos a comenzar, a terminar como comenzamos, Josema, es ¿por qué para nosotros, Josema, y para mí era tan importante la mitocondria? Porque en últimas es nuestra energía la que se daña o es nuestra energía la que debemos, o sea, la energía desafortunadamente en humanos, el 99% la tiene que tomar del alimento. No hay nada que hacer. O sea, nosotros, las plantas toman la energía del sol. Nosotros es importante el sol, no como energía, sino para poder producir hormonas. Es importante nuestra relación con el sol. La energía de nosotros es lo que nos sana o nos enferma. Y es nuestro número de mitocondrias lo que nos sana o nos enferma. Y lo que hoy queríamos decirle, que Josema quiero que cierre este live, es, señores, necesitamos hacer dos cosas si quieren de verdad vivir 100 años. Como yo digo, vivir 100 años sano, ¿no? Porque hay gente que vive así, ay, mi abuelito vivió 100 años, sí, pero de los 70 Parkinson. O sea, ¿eso para qué? O sea, no ha existido la primera generación de gente que pueda vivir 100 años sana. Y nosotros vamos a demostrarle al mundo que sí se puede, pero se requiere un esfuerzo muy duro. Que son, primero, al saber qué le metemos a nuestra boca, es lo más importante. A la boca no hay que meterle lo que le gusta, sino hay que meterle lo que le conviene. Y eso duele. O sea, alimentar, no para darle gusto al 1% de mi cuerpo, que es la lengua, sino para satisfacer el 99% de mi cuerpo. O sea, y lo segundo, necesitamos tener un estilo de vida que vaya acorde a la alimentación. Y un estilo de vida va mucho más de la alimentación. Va el hacer ejercicio, el tener más mitocondria, hacer deporte. Josema, te voy a pedir el favor de que te tomes 5 minutos, termines este live de la mejor manera, que le digas a la gente cómo pueden seguirte. Hay mucha gente que está preguntando cómo hacer para entrenar con Josema o para tener una cita con Josema, que les digas a mi gente cómo hacer para llegar a ti, que eres una persona súper interesante, de verdad lo disfruté mucho y el público es tuyo, Josema. Pues nada, primero muchas gracias por contactarme, ¿no? Y por invitarme a este live. Ha sido un placer y bueno, yo contigo pues estamos muy acorde en muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues a toda la gente que no me sigue, pues les animo a seguir. Yo siempre me encuentro en plena investigación en todo. Lo primero lo hago conmigo mismo, después de estudiar a gente como tú.
Lo llevo a cabo con autoexperimentación, que eso es muy importante, y bueno, y luego lo voy poniendo en práctica con todo el que me pide ayuda. Entonces, bueno, tenéis mi Instagram para el que quiera seguirme y podéis contactarme y como dice el doctor, pues les animo a todos. Lo primero que me gusta decir es que tengan una buena alimentación, que lo que dice él, ¿no? Al final nuestras células quieren alimentación de humano y no porque la lengua nos pida una cheesecake que a todos nos vuelve loco, pues al final eso no es lo bueno. Y no es lo bueno porque, bueno, a la vista está de la epidemia de obesidad y enfermedad moderna que hay. Que tengan una gran relación con el sol, que respeten los ritmos circadianos, que moderen la exposición a la luz artificial, a la luz azul. Y al final la persona que tiene unas células felices tiene salud y como dice, es, lo importante es llegar a 100 años con salud y no arrastrado y lleno de medicación, ¿no? Entonces, pues eso. Yo Poco más. quiero saludar, quiero que saludemos, Josema, porque yo siempre he dicho que nosotros no estamos solos en esto, somos pocos, pero no estamos solos. Y yo quiero que tú y yo, cada uno nombremos uno de esas personas que nos inspiran. Por lo menos a mí me inspira en la parte de deporte también, Indica Montiel. ¿A ti quién te inspira? Pues sí, yo empecé en todo esto por Carlos Stroh, de los Exacto. primeros. Listo, Y también me inspira Alejandro Dietista, para que también, la gente sepa que hay una gran cantidad de personas que hablamos de esto, que no somos tú y solo. ¿A ti quién más te inspira? pues como dices, Endica también hablo bastante con él, me parece muy interesante todo lo que dice. Alejandro Dietista, que es otra eminencia, hay muchos, ¿no? Tú también, por lo que hace poco te conozco, pero vamos, he visto directos tuyos impresionantes, clases de bioquímica gratis en cuestión de 6-10 minutos, las tienes, lo que no te enseñan en ningún lado lo tienes ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, en general sois todos fantásticos y sin vosotros pues yo nunca hubiese conseguido desaprender lo que te enseñan en el temario oficial. Entonces, lo que tratamos de decirle a la gente es, ¿saben? Hay que buscar a gente que esté acorde a mis pensamientos. Yo trato de no escuchar a los que están por fuera de aquí, pero hay muchas personas hoy en el mundo que hablan de manera científica, o sea, científica, que escribimos, que estudiamos, pero que además de eso lo vivimos, que también es súper importante. O sea, yo siempre como lo que cocino, decimos en Colombia, ¿no? O sea, yo practico lo que le enseño a los demás. Y eso es lo que queremos para ustedes. La mejor forma que pueden hacer para poder entrar al estilo de vida es iniciar. Sí. O sea, cójanse los demás. Hay mucho material gratuito en nuestros canales de YouTube, de Instagram, de Facebook, para que ustedes decidan que tomar el control de su vida, que es lo más importante. Yo le digo a la gente, el momento es ya. No esperen para enero. O sea, pueden cambiar desde ya. Josema, gracias de verdad. Quiero decirte que te admiro demasiado. Como tú dices, compartimos muchas cosas juntos y necesitamos estar juntos en esto y ojalá podamos hacer un live después en enero, en febrero, para seguir compartiéndole esto al mundo que a la gente le encanta. Te mando un abrazo grande y gracias de verdad. Pues igualmente un abrazo muy fuerte para ti, para todo tu equipo y bueno, también veo por aquí a Alejandra Lofrano, que le tengo bastante cariño también, que he hecho varios directos con ella y la quiero saludar. Un beso para ella. Y eso, y un abrazo muy fuerte para ti y cuando tú quieras estoy disponible, vamos, para seguir mejorando la salud de todo el mundo, ¿no? Y poco a poco lo iremos consiguiendo. Listo. Un abrazo. Gracias, Josema. Feliz Navidad para todos. Igualmente. Feliz año y ojo, a cambiar de vida porque no hay de otra. Eso es. Muchas gracias.